La alimentación constituye una de las actividades fundamentales para el desarrollo saludable del ser humano. En múltiples ocasiones, nuestra alimentación elude las disciplinas y olvida los beneficios de un equilibrio en la dieta. La presencia de comidas poco saludables por su alto contenido graso eleva las probabilidades de padecimientos futuros. Aunque este no sea el único inconveniente al que deba enfrentarse nuestra alimentación, el origen, la producción y la exposición a manipulaciones externas de los alimentos que llegan hasta nosotros es otro de los problemas que la sociedad moderna debate. Auspiciada por los especialistas en la materia, la seguridad alimentaria conforma una disciplina encaminada al estudio de los impactos que la alimentación pueda provocar en el ciudadano. El concepto de seguridad está incluido dentro de lo que entendemos por calidad de los alimentos, y sobre todo lo tenemos presente de una manera clara en los tiempos en que vivimos últimamente con las crisis alimentarias, etc. La calidad implica algo más que la seguridad, que la simple seguridad. Implica que tenga unas propiedades adecuadas desde el punto de vista sensorial, que tenga unas propiedades nutricionales y en relación con la salud interesantes, que esté de acuerdo con los usos, las costumbres. Es decir, hay muchos aspectos que inciden sobre lo que es el concepto de calidad. La seguridad simplemente se refiere a uno de estos aspectos, quizá el más importante, y en estos momentos los alimentos que están en el mercado disponibles en Europa son seguros, desde el punto de vista que son tan seguros como lo pueden ser en cualquier otro punto del planeta o más. Toda la ciencia disponible está al servicio en estos momentos de la seguridad de los alimentos. La seguridad alimentaria debiera ser asunto inaplazable en las políticas sanitarias a ejecutar por la inmensa mayoría de los estados del denominado Primer Mundo, políticas que además debieran ser desarrolladas comúnmente entre estos países, con la finalidad de reducir los riesgos derivados de posibles negligencias inmersas en la cadena alimentaria. Lo fundamental es que las políticas de seguridad alimentaria en Europa deben de ser políticas globales. No tiene sentido que en unas regiones o en unos estados se tomen unas decisiones contrarias a lo que sucede en otras zonas de Europa. La comunicación es total en todos los aspectos y por lo tanto las políticas de seguridad alimentaria deben de ser globales. Lo fundamental también es que las políticas de seguridad alimentaria tengan como referente principal la salud, como valor principal a defender, aunque se reconozca la importancia de los otros aspectos económicos, sociales, etcétera, colaterales. Lo fundamental, por lo tanto, es que sea una política global y que tenga como referente la salud. Cada vez el consumidor exige más, en las sociedades más desarrolladas, más ricas, se puede aportar más presupuesto al tema de la seguridad alimentaria y, por lo tanto, la seguridad alimentaria cada vez es mayor, porque los controles, los análisis son más exigentes y esto está en consonancia con la calidad de vida que exige hoy en día el ciudadano europeo. Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea se erigen como precursores en la evaluación, gestión e información ante posibles deficiencias surgidas en el proceso alimentario. Durante estos últimos años, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, se ha desarrollado una nueva disciplina, una disciplina emergente, que es el análisis de riesgos. Es la disciplina que constituye el fundamento de las directrices, de las normas, de todas las recomendaciones que se van tomando en la seguridad alimentaria. Y se compone de tres elementos principales: lo que es la evaluación del riesgo, lo que es la gestión del riesgo y la información o comunicación sobre el riesgo. Tres elementos que constituyen el análisis de riesgos. En los años finales del pasado siglo, el viejo continente se vio sacudido por una serie de crisis alimentarias, como fueron los casos de la peste porcina y el mal de las vacas locas, que originaron un replanteamiento de la seguridad alimentaria con el fin de salvaguardar la salud del consumidor. Mucho de lo que se ha avanzado en Europa durante estos últimos años tiene que ver con las grandes crisis alimentarias y sobre todo con una de ellas, la más importante, que es la denominada crisis de las vacas locas. Durante más de 10 años, desde 1986, se han estado acumulando datos, informaciones, etcétera, sobre esta situación y hasta 1996
Europa no se da cuenta de una manera clara de que hay un problema de que la enfermedad de las vacas puede transmitirse a la especie humana. Y entonces estalla la crisis en 1996 en Europa. En el año 2000 en algunos países como España, Alemania, Italia, etc. Es decir, en una parte de Europa estalla la crisis en el 96, en otra parte estalla en el año 2000. Pero ha sido muy importante esta crisis para, digamos, determinar que se estableciera en Europa un análisis científico riguroso de los riesgos en materia de seguridad alimentaria. El seguimiento de dietas carentes de equilibrio alguno está íntimamente ligado al padecimiento de enfermedades coronarias y cancerígenas. De ahí que una cuidada atención de la alimentación difumine riesgos futuros para la salud. Nuestro organismo se comporta de acuerdo con la información genética de que dispone y que se hereda y de acuerdo con la interacción con el medio ambiente. Y uno de los elementos claves en el medio ambiente es la dieta. De manera que hay una relación muy importante entre la dieta y la enfermedad, y en particular entre la dieta y las enfermedades más importantes crónicas de nuestra civilización, como pueden ser el cáncer o como puede ser la obesidad o las enfermedades cardiovasculares. Es una relación muy importante y a la que hay que prestar muchísima atención y mucha investigación. Yo recomendaría que se disminuyera el consumo de grasas, sobre todo de grasas saturadas. En cambio, debe de incrementarse quizá relativamente el consumo de algunas de ellas, por ejemplo, de las grasas monoinsaturadas contenidas, por ejemplo, en el aceite de oliva, que aumente el consumo de frutas, de verduras, etc., y en general que se tienda a una comida en la que el porcentaje de hidratos de carbono complejos pues sea alrededor del 55 o incluso el 60%. En cambio, el contenido en grasas no supere el 30%. Estas serían unas pautas muy generales, pero la alimentación va a tener que adaptarse a las necesidades de cada sector de la población e incluso en el futuro se piensa en una alimentación muy individualizada, de acuerdo con las necesidades características de cada individuo, de acuerdo con su metabolismo, su estructura genética y una serie de factores que hoy en día estamos conociendo cada vez mejor. La problemática alimentaria no se circunscribe únicamente a los perjuicios que los elementos contaminantes puedan ocasionar en nuestra salud. Las injerencias medioambientales causadas por una irregular producción alimentaria no debieran ser olvidadas tampoco por nuestra atención. Cada vez se tiene que hacer una producción de alimentos más de acuerdo también con el medio ambiente, con el bienestar de los animales, etcétera, que cause un menor impacto. Este sería el aspecto, digamos, de producción de alimentos. Y luego está el aspecto de cuáles son los contaminantes en los alimentos que nos generan más preocupación, podríamos decir. Son varios. Existen problemas reales que cada vez tienden a ser menores, que se tienden a minimizar. Yo destacaría quizá el problema de las dioxinas, que es un problema crónico y para el que se han tomado medidas. Nuestro comité estuvo involucrado hace unos meses en la dictaminación de cuáles son los niveles máximos tolerables y las posibles opciones que se podían tomar, y la Comisión Europea ha tomado ya medidas, ha recomendado medidas a los Estados miembros, de manera que a medio y a largo plazo este problema tienda a disminuir, pero hay que tener en cuenta que es un problema que tiene unos orígenes diversos y complejos. La actividad industrial, etcétera, se tienen que hacer acciones a todos los niveles. Las dioxinas son unos contaminantes, unos compuestos orgánicos que son tóxicos, fundamentalmente tienen un efecto carcinogenético, es decir, generador de cáncer o de tumores. Tienen también otros efectos tóxicos dependiendo de la dosis, de manera que son compuestos como muchos contaminantes y especialmente en este caso son compuestos que tienen una toxicidad muy respetable, muy importante. Entonces, su presencia en los alimentos debe de reducirse cada vez más. Es una contaminación general, de manera que no podemos hablar de focos locales de contaminación, porque se generan en la industria, por ejemplo en la producción de papel, en las incineradoras, etcétera, pasan al medio ambiente, tienden a acumularse, sobre todo en las partes grasas del organismo, porque son compuestos afines a la grasa, solubles en grasa, tienen un recambio lento, es decir, una vez que se han incorporado es difícil que se eliminen, por lo tanto se van acumulando
incluso se van acumulando a través de la cadena alimentaria, de manera que si unos organismos comen a otros, incorporan a su vez esta contaminación, etc. Al final, en la cadena alimentaria está la especie humana que recibe esta contaminación. Entonces, puesto que es un problema muy general, las recomendaciones han ido en el sentido, por un lado, de limitar las cantidades autorizadas en los alimentos dentro de lo que es la realidad, que no podemos desconocer, y no podemos fijar unos niveles excesivamente altos que dejarían fuera de la ley a la mayor parte de los alimentos. Pues se han introducido ya limitaciones, se han introducido normas para que se vayan modificando los procesos de producción y no se genere tanta contaminación, etc. Pero es un problema también global, análogo a lo que ha pasado con otras crisis alimentarias. Cuando la seguridad alimentaria está en boca de todos, la recurrencia a los efectos nocivos de los aditivos no ha de tener cabida en una exposición razonada. Los aditivos se añaden a los alimentos solamente, y se autoriza el que se hayan añadido solamente cuando existe realmente una necesidad tecnológica, cuando se cumpla una función o se cubra una necesidad, si no, no tienen sentido los aditivos. De manera que los aditivos lo que hacen es que los alimentos, por ejemplo, perduren más tiempo, se conserven mejor, se deterioren menos y, por lo tanto, en definitiva, sean más saludables. Este es el objetivo de los aditivos. Por lo tanto, en principio los aditivos no generan problemas adicionales, aunque es verdad que el elevado número de aditivos en un momento dado pues puede suponer alguna complicación en ciertos casos. Hoy en día se tiende a reducir los límites autorizados de la mayor parte de los aditivos, de manera que cada vez, digamos, el umbral, el margen de seguridad que representan, pues sea cada vez mayor para los consumidores. La aparición de los nuevos alimentos trae a colación el conflictivo tema de la manipulación genética. Con los alimentos transgénicos nos seduce el deseo de la comparación. ¿Son los alimentos transgénicos tan saludables como los alimentos tradicionales? ¿Y en qué medida estos pueden ser perjudiciales para la salud humana? Los alimentos transgénicos, por definición, son alimentos que proceden o que se han formado a partir de organismos transgénicos, organismos que han sido transformados genéticamente, incluso con transferencia de información genética de unas especies a otras. El hecho de que se haya utilizado una determinada biotecnología para dirigir de una manera selectiva una determinada modificación de las propiedades de un organismo y, por lo tanto, de los alimentos generados a partir de él, el hecho de que se haya utilizado una determinada tecnología no implica que sean más peligrosos que los alimentos tradicionales. No se puede hablar de que los alimentos transgénicos sean más o menos peligrosos que los tradicionales de una manera general. Se tiene que hacer caso por caso. Cada alimento es un caso distinto, cada alimento se tiene que analizar por separado. La estrategia que se sigue es la de evaluar cada alimento transgénico caso por caso. Se efectúa una evaluación extraordinariamente rigurosa, como nunca se había efectuado en ningún tipo de alimento. Nunca habíamos evaluado los alimentos desde el punto de vista toxicológico. Habíamos dado por supuesto su necesidad y su seguridad y simplemente nos alimentábamos de ellos. Con la introducción de los nuevos alimentos y de un tipo particular de ellos, que son los alimentos transgénicos, hemos cambiado de estrategia. Evaluamos los alimentos en todos los aspectos, con toda la ciencia disponible, de manera que cuando salen al mercado, en los casos en que así ocurre, podemos estar tranquilos en el sentido de que desde el punto de vista de la salud no son peligrosos, en los límites en que podemos asegurar esto, en los límites razonables que podemos asegurarlo para cualquier otro tipo de alimento. La irrupción de los alimentos transgénicos en la alimentación ha traído aparejado el desarrollo de disciplinas cercanas a la biología. Una de estas materias de estudio que trata de la modificación genética de los organismos a través de la tecnología es la biotecnología. Hay que decir que estamos en un momento de cierta importancia desde el punto de vista de que hay un gran desarrollo en estos momentos en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, de lo que son las tecnologías relacionadas con la biología, la biotecnología o las tecnologías de las ciencias biológicas, y que es una explosión de conocimiento que se asocia, yo pienso, también a un gran cambio, a un gran crecimiento desde el punto de vista económico. Por lo tanto, el que Europa se decida
a apostar por la biotecnología, por las tecnologías de las ciencias biológicas, para mí es una opción muy importante. Quiere decir que es un desarrollo que va a tener lugar en cualquier caso, estemos o no en este mismo desarrollo, y por lo tanto es una oportunidad que no debería perder Europa, y que yo creo que no va a perder, puesto que las tendencias son a estimular cada vez más la implicación de las empresas, de los capitales, etcétera, en las tecnologías relacionadas con la ciencia biológica, que cambiarán y están cambiando los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos culturales. Tenemos el tema no solo de los transgénicos, sino también los temas de la modificación genética en otros organismos, el tema de la clonación, etcétera. Es una nueva etapa que va asociada o irá asociada con el nuevo desarrollo económico, y no debe de perderse esta oportunidad. Innovaciones tecnológicas en materia alimentaria que, junto al fomento de políticas encaminadas a preservar la salubridad de los productos alimentarios llegados al mercado, deben pasar a engrosar la agenda de asuntos prioritarios de los ejecutivos europeos.